Las preferencias arancelarias que el Ecuador tiene para sus productos de exportación con los dos principales bloques comerciales del planeta, la Unión Europea y Estados Unidos, son precarias por su temporalidad y porque se nos han otorgado en grupo junto a los países andinos y centroamericanos que ya cuentan con tratados de liberalización comercial de carácter permanente, negociados en los últimos 4 años, mientras que Ecuador voluntariamente se ha quedado al margen, poniéndose en desventaja competitiva. La economista Natalie Selly, ministra coordinadora de la producción, el empleo y la competitividad, es nuestra invitada. Economista, muy buenos días. Bienvenida a Contacto Buenos días, Directo. Alfredo. ¿Cómo está? Ministra, ha trascendido que dentro del gobierno hay dos tendencias en este campo. Una liderada por usted, que es favorable a la concreción de acuerdos comerciales, y otra liderada por el canciller, que no cree en este tipo de acuerdos. En este contexto, y esto es normal en todos los gobiernos que hayan estas tendencias, pero en este contexto, y dado que el comercio exterior depende de Cancillería, ¿cree usted que es factible tener éxito en las negociaciones con la Unión Europea? ¿Quiénes forman el equipo negociador? Bueno, en un gobierno existen diferentes posiciones y yo creo que es conveniente que esas posiciones se discutan. Refuto, digamos, la categorización que usted ha hecho de los grupos alrededor del gobierno. Tengo que reconocer que el canciller Patiño ha tenido una posición bastante abierta y yo diría pragmática, analizando beneficios y costos de celebrar acuerdos de comercio para el desarrollo, en este caso con la Unión Europea. Pero yo creo que somos un gobierno que una vez que se discuten esas diferencias y sobre todo cuando la línea es trazada por el presidente de la República, a quien le compete tener obviamente liderazgo en las decisiones cuando no hay consenso en su equipo de gobierno, pues todos tenemos un camino trazado, una hoja de ruta que recorrer. En ese sentido, yo creo que las dudas alrededor de la negociación con la Unión Europea están claras y existe una posición consolidada y sólida desde el gobierno nacional. Justamente el jefe del gobierno es el presidente, y este presidente Correa sí es un jefe que manda. Veamos lo que dijo el sábado. Como debe ser. Claro, así tiene que ser, los jefes tienen que mandar y saber mandar. Veamos lo que dijo el sábado sobre el tema sensible de la contratación pública en la negociación con la Unión Europea. A definiciones sobre acuerdo comercial con la Unión Europea, eso lo decidimos como hace un año. Lo que pasa es que la Unión Europea nos hizo una consulta sobre ciertas propuestas, cosas sobre, por ejemplo, que en las compras públicas las empresas de la Unión Europea participen como cualquier otro oferente. Ayer he visitado el nuevo registro civil de Ambato, que está espectacular. Todos los muebles son de Ambato. Si aceptamos lo que propone la Unión Europea, el concurso debió haber sido para esos muebles internacional y probablemente ganaba una empresa de España y no el compañero de Ambato. Entonces no estamos aceptando aquello. Ministra, usted sabe muy bien que ni España, ni Francia, ni Alemania están interesados en vendernos sillas o pupitres al registro civil de Ambato. Los europeos están interesados en vendernos aviones, turbinas hidroeléctricas, y sus competidores no son los artesanos ambateños, sino la industria brasileña, que tiene preferencias por sus convenios con Ecuador y la comunidad andina. ¿Por qué insistir en estas líneas rojas que favorecen a la industria brasileña realmente, cuando con Brasil tenemos un abultado déficit comercial y con la Unión Europea un superávit neto a favor de nuestros productos más importantes? Bueno, yo creo que Alfredo, el presidente, es un excelente comunicador, y lo que estuvo haciendo en la cadena es dar un ejemplo que quede claro entre la posición del gobierno, digamos, de desarrollo de la industria nacional con una inserción estratégica en el mundo. Yo creo que es un ejemplo, más allá de indicar que este es el tipo de discusiones que tenemos con la Unión Europea. Creo que ese ejemplo a las personas que no están familiarizadas con los temas económicos o con los temas comerciales le queda absolutamente claro cuál es el espíritu que está detrás de la negociación. Obviamente la Unión Europea no está interesada en vendernos este tipo de artículos, pero sí otros, y yo creo que allí no hay discusión en la manera en cómo vamos a realizar la negociación. La discusión se centraba en tener o una ronda con ciertas ventajas para la industria nacional, o en tener una sola ronda con ventajas, o varias rondas donde usted tuviera una ronda primera cerrada, la nacional. En este sentido, mi posición era la primera, porque creo que hay que desarrollar una industria nacional eficiente, donde sí tenga ciertos niveles de factores que fomenten su desarrollo, pero también que tenga la eficiencia de competir, eso sí, nivelando el terreno, con, por ejemplo, la inversión extranjera, ¿no? Claro, los acuerdos deben ser complementarios, y todos los países tienen mercados naturales, que son sus vecinos y los grandes bloques, por ejemplo, y esos son nuestros principales socios. Entonces, ¿por qué se percibe que se sigue como perdiendo el tiempo en mercados
imaginarios como Irán o Turquía y no concentrar esfuerzos, porque ya son 4 años que hemos perdido en reforzar esta relación con Estados Unidos y la Unión Europea. A ver, yo creo que está claro el camino, Alfredo, está muy claro el camino. Estamos negociando con la Unión Europea. Existen algunas dudas alrededor del tema de compras públicas y el tema alrededor de sectores estratégicos. Esas dudas han sido aclaradas, la carta ha sido enviada a Europa, está nuestro compromiso político por escrito en el ámbito de la negociación. Esperemos que esa negociación llegue a feliz término. Yo no veo por qué no podría llegar a feliz término. Sí creo que lo que nosotros estamos requiriendo es razonable dentro de los límites de la negociación y lo que estamos ofreciendo también, y cumple la Constitución y el plan del buen vivir. Cuidado, se va a utilizar esto para decir que el gobierno no está respetando ni la Constitución ni el plan del buen vivir, lo está haciendo de manera inteligente. Yo creo que la soberanía en la política comercial reside en la capacidad de sentarse a negociar y en la mesa actuar de manera estratégica, inteligente y soberana, y por qué no decirlo patriota, pero sentándose en la mesa a negociar. Y eso es lo que hemos visto. Desde el 2007 han pasado 4 años, entonces por eso está bien. No necesariamente. Recuerda usted que nos fuimos de la mesa de negociación porque la OMC no cumplía con el tema del banano. Retirándonos de la mesa, ese objetivo se cumplió y por eso regresamos a las mesas de negociación. Lo que pasó con el interín, Colombia y Perú cerró. Pero recuerde usted que la gente decía que naif del gobierno ecuatoriano salirse de la mesa de negociación con tantos intereses geopolíticos muchísimo más importantes, y se cumplió el objetivo. El objetivo se cumplió, es que por fin, después de largos años de disputa, el problema bananero se cerró. Pero se cerró de tal forma que ahora depende de que como Colombia, Costa Rica y los otros países centroamericanos cerraron sus acuerdos de liberalización, en desventaja. Porque el acuerdo que se logró bilateralmente no es de las mismas condiciones. Pero fue posterior. Es bueno recordar la historia. Primero se cerró el problema multilateral que nos dejó a todos a toda América Latina en mejores ventajas que los competidores que tenemos en el lado de África y las ex colonias de Unión Europea. Mejores competiciones que ellos no. Pero en todo caso... Fue así, es que no me deja terminar, Alfredo, fue así. Una vez que Colombia y Perú cerró y que no está vigente todavía el tratado, eso es otra cosa. Por eso estamos en la mesa de negociación. Pero usted no me puede decir que no ha habido la intención del gobierno ecuatoriano de negociar. Ha habido demoras producto de estas diferentes decisiones, pero aquí estamos y el país no ha perdido absolutamente nada. El país no ha perdido absolutamente nada. Que salga bien a las negociaciones. Ahora, para la segunda semana de marzo está prevista una reunión con Estados Unidos a fin de buscar un acuerdo comercial. No, abril, es abril. Que dé estabilidad a las preferencias arancelarias antidrogas. Pero el gobierno de Washington actualmente no está autorizado por el Congreso para negociar acuerdos comerciales ni económicos. ¿Qué es entonces lo que se va a plantear? ¿No ha pensado en exigirle a Estados Unidos que cumpla su compromiso del acuerdo agrícola de la OMC para liberalizar el comercio, aunque sea para los productos agrícolas? Porque eso es una obligación. Hay varios ámbitos, digamos. En primer lugar, yo creo que es importante conseguir la renovación de la TPA por 18 meses al menos, para que nos dé tiempo justamente de articular estas diferentes estrategias. Es cierto lo que usted dice, mire usted el caso de Colombia, ¿no? Que según algunos ha hecho las cosas, como dirían los americanos, by the book, es decir, firmaron su FTA, pero fíjese cómo hasta ahora, con todas las buenas relaciones que existen entre Colombia y Estados Unidos, no ha sido aprobado por el Congreso americano. Es decir, está en igual de condiciones que el gobierno ecuatoriano en el paquete de la TPA. Quiere decir que la política americana es compleja porque, en primer lugar, el presidente Obama no tiene ya el fast track para poder definir los acuerdos comerciales, y es un tema que se decide en el ámbito del Congreso y del Senado. Entonces, pero entre tanto, hay una cosa que no depende de una negociación. Si me permite explicar las estrategias. Es que es lo del acuerdo agrícola de la OMC. Ese acuerdo establece la obligación de liberalizar el comercio agrícola porque la cocaína es un producto agroindustrial y eso está resuelto y esa es obligación de Estados Unidos cumplirlo. A ver, no necesariamente, por eso le digo, hay varias opciones de sentarnos a negociar con Estados Unidos, y de hecho lo vamos a hacer. Nosotros tenemos el acuerdo de bilateral que nos permite hacerlo. En primer escenario hay que renovar la TPA porque necesitamos tiempo para acordar cualquiera de los planes que analicemos y veamos ventajas y desventajas. Un acuerdo de comercio para el desarrollo tomará tiempo,
ya he explicado lo que pasó con Colombia, habiendo firmado un tratado comercial convencional o digamos el formato tradicional que Estados Unidos lo hace. El segundo es buscar, que es una opción menos óptima, es el tratar de buscar un sistema de preferencias, porque no es menos cierto que si nos renuevan en la TPDA, algún momento Colombia tendrá su tratado de libre comercio y obviamente nos quedaremos solos y creo que es muy poco factible que pensemos que un programa de preferencias se mantenga solo para Ecuador. Entonces habría que ver en el mismo andarivel de preferencias unilaterales otra estrategia. Y finalmente lo que usted menciona, que sí tiene elementos de multilateralismo y que tendrá que ser negociado en las rondas de comercio para su propio ejercicio. Pero se están analizando todas esas opciones. Nosotros tenemos algunas firmas consultoras con las cuales trabajamos en Estados Unidos que están viniendo al país para afinar ventajas y desventajas de esta estrategia con los empresarios, con el sector productivo, para tener ese plan B consolidado. Pero obviamente hay que ir por la renovación de las preferencias por al menos 18 meses, que nos dé tiempo para poder pulir, acabar de diseñar e implementar esta estrategia que la venimos ya analizando desde algunos meses atrás. Esa es la prioridad y ya sabemos la estrategia. Le agradezco su participación en Contacto Directo. A usted, Alfonso. Enseguida los titulares.